modelo de proceso de orientación. Padre, te damos gracias por misericordia, fidelidad, que nos has brindado la bendición de tener un día más de vida, Señor. Gracias por cada una de las bendiciones que no nos hacen falta día con día, Señor. Nuestros sagrados alimentos, tener un lugar donde habitar, Señor, y ropa que vestir. Te pedimos, Padre celestial, perdón por cada uno de nuestros errores, Padre bendito. Tú sabes que tan solo con un pensamiento ya hemos fallado en contra tuya. Te agradecemos, Señor, de manera, Señor. Te pedimos, Señor, que en tus manos quede esta reunión para que sea completamente tu voluntad y que, Señor, dejo esta reunión, Señor, como la vida de cada uno de los participantes, Jesucristo. Amén. Agradezco ahí a la licenciada Jenny por la oración. Seguidamente, un agradecimiento muy especial al maestro René Tovar por preparar esta actividad tan amena. De la misma manera, cedo el espacio para que nos brinde la bienvenida. Gracias, licenciado Dalis. Distinguidas autoridades del Centro Universitario de Noroccidente, respetables autoridades del Departamento de Estudios de Posgrado, de la Maestría en Docencia Universitaria con énfasis en Andragogía, distinguido doctor Flavio de Jesús Castillo Silva, estimados profesionales que hoy nos acompañan en esta sesión virtual. Tenga cada uno de ustedes la mejor de las mañanas. Para el programa de maestría en docencia universitaria con énfasis en andragogía, es un grato honor y privilegio contar con la presencia de cada uno de ustedes, brindándoles la cordial bienvenida a esta conferencia. Conferencia que está a cargo del doctor Flavio de Jesús Castillo Silva, con lo relacionado a lo que es el modelo de proceso, orientación, aprendizaje y su incidencia en la educación superior. Considerando que la aplicación y desarrollo de este modelo permitirá plantear las bases críticas y filosóficas que son fundamentales para conceptualizar un auténtico proceso de orientación-aprendizaje. Definitivamente, todo ello va a permitir la formación de nuevos profesionales, profesionales creativos, profesionales emprendedores, innovadores y generadores de su propio aprendizaje. Todo esto pues se va a llevar a cabo y se va a lograr a través de los espacios áulicos del nivel superior. Así es que sean bienvenidos, distinguidos profesionales, a esta conferencia. Gracias por su valiosa atención. Gracias por el espacio. Muchas gracias, maestro René Orlando Tovar, por su participación. Seguidamente tenemos las reglas de etiqueta para que nuestra actividad se dé de la mejor manera. Hay que seguir los siguientes pasos. Primero, mantener el micrófono apagado durante el tiempo que dure la conferencia. Registrar asistencia, nombres y apellidos para obtener diploma de participación. Les haré llegar un link en donde ustedes se van a registrar. Seguidamente, preguntas deben de escribirlas al chat. Hay un licenciado o licenciada encargado de poder brindar las preguntas al doctor. Seguidamente tenemos la parte protocolaria. Con ustedes, las autoridades del Centro Universitario de Noroccidente, CUNOROC,
Ingeniero Marvin Misael Herrera, director del Centro Universitario de Noroccidente. Ingeniero Edson Alvarado, coordinador académico. Asimismo, tenemos la participación de autoridades del Departamento de Estudios de Posgrado CUNOROC. Ingeniero Otto Gabriel Salguero, director del Departamento de Estudios de Posgrado CUNOROC. Y tenemos la participación del maestro Javier Ociel Alba Castañeda, coordinador de la maestría en docencia universitaria con énfasis en andragogía. Con él el tiempo. Buen día a todos. Doctor Flavio Castillo, maestro René Tobar, equipo directivo, maestrandos e invitados especiales. Trascendente es en los cambios curriculares de la educación universitaria del siglo XXI que sea la andragogía, la ciencia que oriente el aprendizaje entre adultos. Con esta propuesta de este programa de maestría, pues tenemos como invitado especial a un profesional como lo es el doctor Castillo Silva, quien ha sido por muchos años proponente, exponente de la necesidad de este cambio en el espacio universitario como educación formal y aún en los espacios de educación no formal entre adultos. La andragogía es la ciencia agógica que debe orientar el aprendizaje entre adultos. Mi agradecimiento, doctor Flavio Castillo, asimismo a maestro René y maestrandos de la quinta corte, por este evento trascendente que beneficiará la gestión curricular en la educación superior. Mi saludo. Buen día. Muchas gracias, maestro Javier Ociel, por su valiosa participación. De la misma manera, a continuación se me concede la oportunidad de leer la hoja de vida del doctor Flavio de Jesús Castillo Silva. Flavio de Jesús Castillo Silva, andragogo. Doctor en Ciencias de la Educación, doctor honoris causa en andragogía, doctor honoris causa en educación superior, doctor en altos méritos a través de la educación para la sana convivencia entre las naciones por la paz. Su misión: impartir cursos con un enfoque andragógico para satisfacer las necesidades formativas de mis participantes universitarios y de posgrado. Visión: al 2025 ser un educador latinoamericano reconocido por sus aportaciones en las ciencias agógicas. Valores: puntualidad, responsabilidad, respeto, empatía, tolerancia e imparcialidad. Asimismo, doy lectura a los datos académicos. Premio Mundial a la Excelencia Académica, César Vallejo 2022 por la Unión Hispano-Mundial de Escritores y Mil Mentes por México, Lima y Querétaro 2022. Galardón Dr. Adolfo Alcala por la aportación a la educación universitaria latinoamericana. Premio Mundial a la Excelencia Académica, Premio Estatal 2021 como ingeniero en el ámbito de la educación por la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Doctor honoris causa en altos méritos por la paz mundial para la sana convivencia entre naciones. Certificación internacional como líder humanitario. Doctor honoris causa Educación Superior 2021 por la Asociación de Educadores de Latinoamérica.
Educador Latinoamericano Guatemala 2020, doctor honoris causa en andragogía desde el 2016 por la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, embajador de la educación de calidad latinoamericana desde el 2016, doctor en ciencias de la educación desde el 2014, miembro desde el 2014 de la Red Mundial de Escritores en Español, miembro desde el 2001 de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe, profesor desde el 2003 en doctorados y maestrías en educación y afines, profesor universitario desde 1995 en licenciaturas e informática y pedagogía, como también conferencista en eventos académicos internacionales en varios países: México, Perú, Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Panamá. De la misma manera, autor de 30 libros, los más recientes en el 2022, Intimidades, Relatos de Ángeles con Alas Rotas, 2 castillos entre cuentos y poemas, 2021, Te Cuenteo, la tesis Paso a Paso, Los hombres son perros y las mujeres gatas, entre otros. 2020, Gerontología, organizadores gráficos, Un ángel con alas rotas. 2019, Te Cuenteo. 2018, Ebegogía, la alegría del adolescente, situación de aprendizaje, andragogía en procesos formativos entre adultos, segunda edición. Y como también varios reconocimientos, entre ellos los más significativos: visitante distinguido de la Municipalidad de Mazatenango, Guatemala, 2017-2018, visitante distinguido del municipio de Huehuetoca, Edo de México, 2003 y 2016, diploma de honor y distintivo de EDUCAP por el aporte al desarrollo de la educación y cultura del Perú, visitante distinguido de la ciudad Perú 2016, huésped ilustre de la ciudad de Carca, Perú. Entre ellos, varias participaciones del doctor Flavio, y de la misma manera admiración especial para él por tan trayectoria, carrera que ha formado. Y seguidamente doy paso al desarrollo de la conferencia a cargo del doctor Flavio de Jesús Castillo Silva, con el tema en conferencia: el modelo de proceso de orientación-aprendizaje y su incidencia en la educación superior. Con usted el tiempo, doctor. Muchas gracias. Buen día a todos. Voy a compartir mi pantalla para empezar a platicarles un poco. Muy bien. Ahí estoy mejor. Muy bien. Pues bueno, agradezco al maestro René por la invitación que me hizo para poder estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar. Yo la verdad que no tengo antecedentes de los estudiantes de esta cohorte y del público en general. Por eso recurrí a irme un poquito más atrás primero, hacia la parte de lo que sería un poco de historia, y a partir de ahí empezar a platicarles lo que ustedes necesitan. De hecho, va a haber un buen tiempo para que ustedes pregunten. Voy a agradecer que ustedes pregunten todo lo que pueda ser posible para que podamos compartir de acuerdo a sus expectativas, ¿no? Entonces yo titulé, a final de cuentas, como andragogía esta presentación, y basado en eso es de que voy a compartirles. Bueno, entonces vamos a partir primero de un antecedente que se llama pedagogía,
y que el Diccionario de Ciencias de la Educación de Santillana en el 2003 la definió como ciencia y arte de instruir a los niños, y subrayo la palabra niños. Entonces, eso sería el primer punto que nos va a dar. Además, tenemos tres puntos importantes, tres preguntas. La educación responde a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué educar? Generalmente esto lo toma como propio los gobiernos de cada país para tener esa responsabilidad. Aquí en México, por ejemplo, nos enuncian la Ley General de Educación, luego tenemos diferentes documentos, entre ellos la Ley Estatal de Educación también, y bueno, eso nos ayuda para entender hacia dónde vamos. En el círculo de en medio tenemos a la pedagogía, que es la más conocida, la ebegogía, que ya se mencionó que es para adolescentes, y andragogía, que es para adultos. Las tres que están en el mismo nivel, ni arriba ni abajo, sino en el mismo nivel, pues nos ayudan a responder a la pregunta ¿qué educar? ¿No? Entonces, y la última sería la didáctica, la que está en el círculo del centro, y la didáctica nos dice cómo. Generalmente, si somos honestos, la pedagogía que, si nos vamos a la didáctica magna de Juan Amós Comenio, padre de la pedagogía, en el año 1632 publicó su libro, La Didáctica Magna. Bueno, desde ahí, si partimos de ahí, pues podríamos casi decir que ya estamos muy cerca, 9 años, de que se cumplan 400 años de ese documento que ha regido la educación en el orbe en cuestiones pedagógicas. Y la didáctica, al final de cuentas, como nada más existía la pedagogía, pues la didáctica fue casada con con la pedagogía, ¿no? Entonces, la didáctica, pues, es la ciencia y arte que estudia el proceso de enseñanza. De hecho, didáctique, algo así se pronuncia, pues significa que enseñar, ¿no? Entonces, sin embargo, hay una propuesta que más adelante lo voy a mencionar con respecto a la didáctica, intentando abrirla hacia las nuevas ciencias, como sería ebegogía, andragogía, etc. Bueno, entonces, tenemos también que remitirnos a la idea básica que ¿qué es un niño? ¿No? Al final de cuentas, si la pedagogía es la ciencia y arte de instruir a los niños, pues nos tiene que quedar claro, porque parece que de repente no es así. ¿Qué es un niño? Pues un niño, pues al final de cuentas, es un ser humano que se encuentra en una etapa inicial entre su nacimiento, ¿verdad? Y hasta la pubertad. La pubertad, en algunos casos, el caso de las mujercitas, podríamos pensar que podrían comenzar a los 10 años, en caso de los niños, generalmente a los 11. Acuérdense que o tomen en cuenta más bien que en cuestión de edades, no hay no hay una ley. Tampoco es de que usted tiene 10 años, un día ya es puberto, no existe tal, pero son aproximaciones que nos ayudan para ir comprendiendo los cambios en el ciclo vital del ser humano. Bueno, entonces, basado en lo que ya he ido comentando y viendo estas imágenes, la pregunta sería, ¿son iguales? Del lado izquierdo tenemos unos niños, del lado derecho tenemos unos profesionistas. Yo estoy seguro que van a coincidir en mi respuesta, y la respuesta sería no son iguales. Entonces, si no son iguales, ¿por qué pretendemos formar todavía como si lo fueran? O sea, y aquí es donde yo quisiera empezar a hacer mis ideas. Hago la aclaración, no tengo nada contra la pedagogía, simplemente que pues mi labor es ubicar a las ciencias en cada uno de los momentos, ¿no? Entonces, para los niños la pedagogía está perfecta, sin embargo, para el caso de los adultos ya no. Y vamos a ver por qué. Bueno, una de las premisas que anunció el doctor Malcolm Knowles, padre de la andragogía, es de que los niños y los adultos aprenden de distinta manera. Los niños son un poco más directivos, los adultos
son más autónomos. Entonces, a partir de ahí tenemos diferencias. Por eso dijo alguna vez Knowles y también el doctor Félix Adam, otro andragogo importante, dijeron que la pedagogía es para los niños, la pedagogía para los adolescentes y la andragogía para los adultos. Así, separado. No hay pleito, simplemente que cada ciencia está pensada para el momento en el que esté viviendo el ser humano. Están hablando del mismo ser humano, pero están hablando de diferentes momentos de existencia de ese ser humano. ¿Cuál es la diferencia medular entre la pedagogía y la andragogía? Bueno, la pedagogía es vertical, es dirigida. En cambio, la andragogía no. Es una postura más horizontal en donde los adultos que están participando en ese proceso formativo comparten sus conocimientos, comparten desde sus perspectivas profesionales o desde su experiencia de vida, y desde ahí todos aprendemos de todos. Entonces, eso es algo importante y diferenciar entre la pedagogía y la andragogía. Y hay otras más, o sea, nada más esto, simplemente que el tiempo no nos va a dar para dedicarnos tanto en ese sentido. Tenemos algo que se llaman ciencias agógicas. Si ustedes lo buscan en el navegador de su preferencia, navegador web, van a ver que las ciencias agógicas se componen de pedagogía, de ebegogía, de andragogía, de gerontagogía. En el caso de la pedagogía, pues sabemos, déjenme adelantarme un poquito, sabemos que ya di la definición de pedagogía, la de ebegogía, que tuve el honor de hacer una propuesta de definición, dice, estudia la educación del adolescente en su etapa de educación media. Estamos hablando de adolescentes como tal, que podría ser de 10, 11 años hasta 18, aunque hay algunos autores que dicen que la etapa de adolescente es tan variable que puede ser todavía hasta los 28 años, ¿no? Pero bueno, tomando en cuenta algunos parámetros de la OMS y de un autor de apellido Erickson, pues vamos a entender que la adolescencia sería entre 10 a 18 años generalmente. Bueno, pero también tenemos la andragogía. La andragogía, pues es la ciencia que estudia al adulto en situación de aprendizaje. En el caso de la gerontagogía, tiene como objeto la intervención educativa en personas mayores. Ilesa, Bolton y otros autores coinciden de que no es una ciencia, es simplemente una disciplina interdisciplinaria, más bien, una situación interdisciplinaria en donde participan diferentes perfiles, obviamente médicos, educativos, que contribuyen a una intervención más nutricia del adulto mayor, ¿no? En mi caso, yo he enunciado ya en algunas otras intervenciones que la gerontagogía pues es una rama de la andragogía. ¿Y por qué me baso yo en esto? Porque la gerontagogía, al menos en las universidades de la tercera edad, utilizan al proceso de orientación-aprendizaje de la andragogía como base para el trabajo con los adultos mayores. Bien. Entonces, el doctor Adolfo Alcalá, andragogo venezolano, dijo en algún momento, dio la definición que hasta el momento es la más completa. Y he resaltado algunas palabras como para tomarlas y analizarlas si es que es necesario en la ronda de preguntas. La andragogía es la ciencia y el arte que, siendo parte de la antropología y estando inmersa en educación permanente, se desarrolla a través de un hecho sustentado en la institución educativa, el ambiente, el contrato de aprendizaje, la didáctica, la evaluación y el trabajo en equipos, cuyo proceso, al ser orientado con el fin de lograr horizontalidad y participación, todo eso lo vamos a ir viendo un poco más desglosado, pero es necesario compartir la definición y sinergia positiva por el facilitador del aprendizaje. Permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto en cualquiera de sus etapas vitales con el propósito de proporcionarle
una oportunidad para que logre su autorrealización. Esa sería la definición más completa que existe de la andragogía. Si ustedes gustan, pueden tomarle captura a esta definición y poder analizarla en la ronda de preguntas si ustedes así lo desean. Bueno, entonces, en este caso, Erickson, mencionado y citado por Consuelo Undurraga en su libro de Cómo aprenden los adultos, una doctora chilena, ella mencionó y citó a este señor, y dijo que, bueno, de acuerdo a Erickson, tenemos a los adultos jóvenes que son de 18 hasta 40 años, tenemos los adultos intermedios, que serían más o menos de mayores a 40, pero hasta 65 años. Y los adultos mayores serían mayores a 65 años. De esa manera, tenemos las 3 etapas de la adultez en este caso, ¿no? Si podríamos referenciarlo, es muy común que los adultos jóvenes nos los encontremos en las aulas universitarias, tanto en las carreras, en licenciaturas, en ingenierías, o pregrado como, como pregrado que le llaman en otros países. En el caso de los adultos intermedios, pues vamos a encontrarlos combinados con adultos jóvenes, ya en la parte ya de frontera con ellos, en lo que serían grupos de maestría, doctorados, por ahí estarían ellos, ¿no? Generalmente, y también obviamente estarían al frente como responsables de algunos procesos formativos. La andragogía nos dice que para que una persona sea considerada como adulto, necesitamos 4 dimensiones. La dimensión biológica, que esa es por naturaleza. Seguimos creciendo, vamos teniendo los cambios biológicos respectivos y llegaremos a una etapa de adultez en donde queramos o no queramos, estaremos ya con muchos órganos internos ya desarrollados y algunos que están por terminar de desarrollarse. La dimensión legal, pues obviamente de acuerdo a cada país, en caso de México, a partir de los 18 años las personas se vuelven ciudadanas y con ello tienen responsabilidades y derechos, obligaciones y derechos de acuerdo a una ley, ¿no? En el caso de la dimensión social, pues esa se cumple cuando el adulto se incorpora ya a la parte laboral, está participando también en actividades cívicas como serían procesos electorales y otros más. La gente los ve y dice, ah, no, mira, ese es un adulto porque ya ha tenido ese tipo de participaciones, ¿no? Y tenemos por último la dimensión psicológica. La dimensión psicológica, que para mí es la más difícil, es de que el adulto se sienta como tal. Porque conozco adultos, bueno, personas que ya son más de 18 años, inclusive casi de mi edad, y que hasta la fecha siguen siendo hijos de familia. Y al ser hijos de familia, pues ellos están entonces en una situación netamente de dependencia en diferentes ámbitos, que puede ser económico, alimenticio, etcétera. Y entonces, de esa manera, pues la persona no logró o no ha logrado desarrollar su máxima madurez como parte de una persona psicológicamente adulta. Bueno, entonces esas personas se conocen como que sufren del síndrome de Peter Pan, o sea, aquellas personas que no quisieron crecer jamás, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor se asustan ante la gran cantidad de responsabilidades o que implica altos costos ser adulto, etcétera. En el año 2014 enuncié esta regla de porcentajes de participación entre lo que sería el facilitador y el participante. Voy a explicar más adelante por qué le digo participante. Ustedes lo conocen como estudiante. Entonces, lo que es blanco sería como para el estudiante, lo que es color ocre para lo que serían los facilitadores. Si ustedes se ubican, se van a ubicar en la penúltima, el último bloque que está del lado derecho, en donde dice maestría, ¿no?
Los maestrantes deben de tener un nivel de participación de un 75-80% y el restante lo debe de hacer su facilitador. Eso sería lo ideal. Lo que sucede en la práctica, lamentablemente, es de que en la práctica el facilitador realmente es quien se echa todo el curso en los hombros y es que al final de cuentas nos lleva el curso y yo a veces he dicho que esto para mí representa una falta de respeto. Una falta de respeto porque está demeritando las capacidades de sus estudiantes o participantes y de esa manera los está haciendo menos porque no tienen ellos entonces maneras de tener un aprendizaje autónomo. O sea, ellos lo conciben así. Y entonces el participante pues queda en una situación desventajosa porque al final de cuentas es tratado como si fuera un niño. Y ahí es donde tengo mis discrepancias con el uso de la pedagogía, porque al final de cuentas es la ciencia que tiene inherentemente algo que se llama proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde el proceso de enseñanza es generalmente de uso exclusivo del facilitador, en este caso del docente. Docente significa el que enseña. Entonces, desde ahí, el docente va a estar diciendo qué van a hacer, va a estar diciendo cuánto valen las cosas, cómo las tienen que entregar, cuánto sacan de calificación, etcétera, ¿no? Bien, entonces, básicamente por eso es de que es una situación. El doctor Miguel Ángel Zabarza, de origen español, en alguna conferencia mencionó que él decía, él es pedagogo, doctor en pedagogía, decía que todo lo que el universitario debe saber se le tiene que enseñar. Y entonces yo decía, eso obviamente no interrumpí la conferencia, pero para mí significaba como una falta de respeto al universitario, porque decía entonces, no tiene capacidad de aprender, es como agarrar a los pajaritos y cortarle las alas con las tijeras para que no vuelen. Entonces, hay varias situaciones alrededor de esa afirmación tan, bueno, yo diría tan desatinada. Entonces, otra manera de ver esto sería poniendo personas de las edades correspondientes. Esta gráfica está adaptada al sistema educativo mexicano, en donde los primeros 6 años corresponden a la educación primaria, donde está esta niñita. Luego está este joven, que sería el adolescente, representando a los adolescentes, que están entre los 12, 13 años, que es la secundaria, y hasta los 18 que salen de la preparatoria o preuniversitario. Y tenemos a esta persona adulta que está ya en licenciatura, en maestría o en doctorado. Si nosotros los ponemos juntos como están y quisiéramos y les dijéramos, oigan, pónganse a jugar, estoy seguro que la señora, por ejemplo, ya no se pondría inmediatamente a jugar muñecas como lo haría tal vez la niña que está del lado izquierdo. Y el joven de en medio, pues él está en otro mundo, él está en el encuentro con las personas que le atraen y en ese sentido, pues está pensando más en ello, cómo conquistar, por ejemplo, a la chica que le gusta, que estar pensando en jugar muñequitas o a la comidita, etcétera. Entonces, hay diferencias cognitivas que nos hacen que nosotros vayamos empezando a dejar cosas, ¿no? La niñita y la señora que están en los extremos en este caso son mujeres, sin embargo, por las edades, ya sus intereses, pues son diferentes en su momento. Y aquí está lo que ya empezaba yo a decir, ¿no? La primaria, pues es donde está la pedagogía y sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Tenemos la adolescencia, donde tendremos que hacer uso de la pedagogía y por consecuencia del proceso de problematización-aprendizaje. Y por último, tenemos a la andragogía con el proceso de orientación-aprendizaje. Entonces son los 3 tipos de procesos que puede haber para la promoción de los aprendizajes y de acuerdo al ciclo vital de cada persona.
Claro que para poder estar con este tipo de situaciones más actualizadas que las que manejamos comúnmente, pues necesitamos también un facilitador que esté a ese nivel también, ¿no? Necesitamos un facilitador que tenga esas competencias, la comunicativa en todos los sentidos, que pueda hacer en su momento una competencia que pueda ser escrita, sin faltas ortográficas, que pueda ser verbal, que pueda ser gestual y que esta gestual sea muy de la mano del mensaje que se quiere dar verbalmente. Y actualmente yo digo que también se necesita tener la capacidad para poder tener una comunicación digital. O sea, digital, estamos hablando del mismo español, estamos hablando de sus mismas reglas, sin embargo, la comunicación tiene que ser más efectiva por la cantidad a veces de espacios que nos permite las plataformas. También una competencia técnica que pueda en su momento la persona manejar lo que sería la ciencia educativa correspondiente, la postura didáctica también es acorde, las técnicas de evaluación también acordes a esto, etcétera. La tecnológica, que tiene que ver obviamente con el manejo de recursos digitales, pues ya nos dimos cuenta en el confinamiento que no nada más el PowerPoint y algunas cuestiones de Office son suficientes, sino necesitamos irnos un poquito más allá. Entonces necesitamos ahora recapitularlas y poderlas echar a andar en procesos presenciales como los que, por ejemplo, en mi plantel ya tenemos. La competencia social tiene que ver con el desarrollo apropiado de la inteligencia emocional, porque en este caso pues estamos pensando que el facilitador que va a estar al frente no tan fácilmente se va a, en su momento, a caer en la fricción con sus estudiantes, sino simplemente va a tener mayores recursos para poder, primero, establecer lazos de comunicación efectivos y afectivos para que no se lleguen a una confrontación que pueda atentar con la sana convivencia dentro del aula. También necesitamos una competencia psicoeducativa en donde el facilitador pues maneje algunas cuestiones de motivación, técnicas de estudio, autoestima, que permitan en su momento ser el primer contacto con sus estudiantes en situaciones atípicas y que pueda él o ella identificar si lo canalizo hacia un médico, hacia un psicólogo, hacia una persona del área educativa, etcétera. También tenemos la competencia administrativa. Es muy común que en las instituciones educativas públicas, al menos en mi país, a los mejores docentes los inviten a ser parte del cuerpo directivo. Si no están preparados, lo que va a pasar es de que perdamos a un buen docente y ganemos a un mal jefe. Entonces, eso puede suceder. En el caso de la competencia investigativa, ya lo decía yo la vez pasada, no concibo a un facilitador de posgrado que no haga investigación. No sé realmente qué haría en un posgrado una persona que no haga investigación, porque al final de cuentas se asume que el nivel educativo así debiese ser. Debiese investigar, debiese hacer publicaciones en artículos, estar compartiendo en conferencias, estar publicando libros, etc. Ya de acuerdo a los intereses de la institución donde él labore o ella labore y sus intereses, pues puede estar pensando en ser perfil deseable, en ser también en su momento perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores. Ambos para mí son yo les llamo trampa occidentalista y bueno, en algún momento explicaría más al respecto. Tenemos la competencia de emprendimiento. Muchas universidades, o al menos mucha sociedad más bien, se queja de las universidades, que pareciera que nada más están orientadas como una fábrica a producir mano de obra calificada en diferentes áreas, y no es el sentido ese del universitario. Sino que debe de ser, de alguna manera, pensando de que él puede emplear y emplearse o autoemplearse y ser, ¿por qué no?, hasta una fuente laboral
para otros profesionistas que vengan a un lado o en otras generaciones. Entonces, creo que esa parte, el facilitador tiene que estar atento, compartiendo y proponiendo nuevas situaciones para la institución. Tal vez no todas van a ser aceptadas, pero van a ser sopesadas y más de una puede hacer que se implementen. Y eso va a ser interesante porque el profesor se va a dar cuenta que con sus aportaciones puede mejorar diferentes procesos en esa institución. Obviamente todo esto tendrá que estar de manera transversal con la ética y moral correspondiente que indique cada perfil en su momento. Bueno, y ahora sí, ya con este antecedente, puedo empezar a hablarles de andragogía. Yo voy a pedirle a la licenciada que me dio la palabra que cuando considere necesario me indique que ya es tiempo para poder parar mi participación. Aparentemente me quedan 10, 15 minutos. Entonces, en andragogía tenemos principios, tenemos una praxis andragógica, técnicas andragógicas y de uso andragógico, la evaluación, vamos a ver ahorita cómo es, y las metodologías, que también alguna es andragógica y las otras son de uso andragógico. Vamos entonces a meternos rápidamente a lo que sería la parte técnica de la andragogía, ¿no? Déjenme ver por dónde anda mi curso, pues se me perdió, aquí está. Bueno, entonces, el doctor Knowles, el padre de la andragogía, él enunció 6 principios, que son 6 principios de aprendizaje del adulto, y que tiene que ver con la necesidad del saber. El adulto tiene que saber para qué va a estar en un proceso formativo y sopesar si está alineado a su plan de vida. También en su momento tenemos el principio de autoconcepto que tenga el adulto para poder tener su participación. Si él tiene una idea de que es una persona muy capaz, que donde se la pinten él la raya, entonces esa persona pues es una persona que tiene características más autónomas. Pero a lo mejor puede ser también porque hay diferentes personas que se han quedado con el introyecto de la pedagogía, de que el profesor es el que sabe y el alumno va a que le enseñen, pues entonces vamos a tener un grueso todavía de porcentaje de participantes que van a estar así esperando a que el profesor les dé la información para que ellos puedan aprender, ¿no? Puede ser, o sea, todo eso tendrá que definirlo e identificarlo el adulto en situación de aprendizaje. También tiene que valorar la experiencia previa. Si estamos hablando de que es sobre cuestiones industriales y la persona ha estado 10, 15, 20 años trabajando en ese ámbito, pues obviamente va a estar muy interesante porque también de repente va a poder compartir desde sus conocimientos. También tenemos la inclinación del aprendizaje, que podría ser la manera en que cómo está desarrollado la estrategia del proceso formativo. Si es netamente teórico, pues va a ser una persona que diga, oye, ya, esto ya me cansó, ya me paro, ya me voy, y un adulto que se para y se vaya no regresa. En cambio, si es un proceso formativo muy abierto, muy activo, pues obviamente la persona va a estar muy metida y cada vez se va a sentir atraído por ese proceso formativo. Y tenemos también la motivación que se le puede dar a los procesos formativos. Yo siempre hago la alusión a cuando se pone el estudiante de medicina por primera vez su bata, que por cierto hoy es el día en México del médico, una felicidades por si hay aquí un médico presente. Tenemos entonces que ese momento de ponerse la bata, sentir el rol al cual va a formarse, creo que es algo importante. Lamentablemente, algo así se tendría que buscar con los pedagogos, con los andragogos, de que sientan la responsabilidad en su persona a lo que se está formando, ¿no? De repente pasa así tal cual, sin ninguna huella, y en otros pues sí le generan algunas inquietudes. Todo puede pasar y eso únicamente va a ser significado por ustedes, por nadie más en su momento. Tenemos los principios del doctor Félix Adam, de la praxis andragógica, que sería la horizontalidad y la participación. En este caso, la horizontalidad tiene que ver con los procesos que estamos, primero identificándonos de que somos adultos,
y de que todos aprendemos de todos, ¿no? No estamos en una situación piramidal de que hay alguien arriba y de ahí hacia abajo, no, sino que todos, así como la mesa del caballero, del rey Arturo y sus caballeros, donde todos eran iguales, bueno, más o menos sucede así en la andragogía. Y la participación, pues es el principio de que cuando algo tiene que ver con el grupo decide qué hacer. Y por lo mismo será responsable también de las consecuencias de su decisión. Aquí todos tienen voz y tienen voto, incluyendo el profesor, y nada de que por ser el profesor tiene más voto y más voz, no. Es uno más en ese momento y su participación corresponde a un voto también en su momento. Nada de que le vamos a dar el voto de calidad, nada. Es totalmente y esto va a ayudar a que sea totalmente democrático esta praxis. Tenemos los principios también del doctor Félix Adam acerca de la evaluación. Y vamos desde la permanencia, que sería en este caso el principio de que la persona se sienta realmente atraída porque todas las cosas que está viendo son muy novedosas, son muy actuales, le representa algún valor y no necesariamente monetario, y por lo mismo decide permanecer en el curso. La progresividad tiene que ver con el nivel de aprendizaje. Él llegó con nivel A, pero ahora ya tiene nivel Z, entonces que ya se dio cuenta que sí, hay aprendizajes muy importantes para lo que él quiere hacer con este conocimiento. La criticidad se va formando de tal manera que el adulto pueda evaluarse, incluyendo sin necesidad, perdón, de incluir su hígado ni su corazón, sino que sea todo racional. La practicabilidad tiene que ver con que los conocimientos que se están llevando a cabo, desarrollando, pues puedan ser aplicados inmediatamente, ya sea en su vida familiar, ya sea en su vida laboral, dependiendo del giro que tenga esta plataforma. Y por último tenemos la flexibilidad. La flexibilidad, pues, es el principio que permite al adulto decidir, al adulto participante, decidir cuándo será el mejor momento para ser evaluado y no estar como en la pedagogía, siendo decidido por el profesor, ¿no? Bien, entonces esos serían los principios de la andragogía. La praxis andragógica yo la represento con esta imagen de este teatro. En la parte de las bambalinas, que es lo que está en color azul, sería la preplaneación. Luego tenemos en el escenario, tenemos a unas personas, bueno, pues ahí está el facilitador, están también los participantes para representarlos. Y bueno, ellos van a tomar acuerdos en una fase que en la pedagogía se llama encuadre. En la andragogía se llama coplaneación. Y en la coplaneación todos deciden de qué manera se va a desarrollar su proceso formativo, ¿no? Algo que es bien importante, que en esta fase de coplaneación va a tener como resultado un documento que es vital, que es el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje en esta figura está representado por esta tabla de guión teatral. Bueno, realmente en ese contrato de aprendizaje para nosotros es importante que los equipos decidan pues qué van a hacer, cuáles van a ser las evidencias de aprendizaje, decidan cuánto vale cada cosa y también en su momento decidan cuándo es el día más conveniente para entregar. Bueno, tenemos el desarrollo, que sería la ejecución justamente de ese contrato de aprendizaje. Ahí el facilitador se vuelve un orquestador, está viendo qué cosas deben de suceder hoy, qué más tienen que hacer después, etcétera. El círculo rojo que tiene la figura representa la evaluación y esta puede ser autoevaluación, coevaluación y evaluación unidireccional. La autoevaluación tiene que ver con uno mismo, ¿no? En este caso, para la andragogía, la autoevaluación es el proceso más importante. ¿Por qué? Porque el mayor experto del aprendizaje del participante es el propio participante. Entonces, eso sería. La coplaneación sucede siempre y cuando haya equipos de trabajo y entonces se comparten los porcentajes. Estos porcentajes se definen desde la coplaneación, así no hay nada de que hubo mano negra o que el profesor me traía de encargo, nada de ese tipo de cosas.
Y ese es más o menos el formato de lo que sería el contrato de aprendizaje. Tenemos una área en la parte superior que tiene que ver con los datos generales de los integrantes del equipo. Del lado izquierdo tenemos compromisos que va a tener el equipo de decirnos qué tanto se va a comprometer a la participación que van a realizar. En esta parte de en medio y hacia la derecha tenemos unas columnas que van a permitir escribir los productos de aprendizaje y los porcentajes que van a tener para la evaluación. A ver, mi cursor, ya. Y entonces, algo interesante en andragogía es que en un mismo curso se va a llevar de diferentes maneras dentro del aula. ¿Cuántas diferentes maneras? Pues será de acuerdo a la cantidad de equipos que tenga en ese momento el curso. Si tiene 5 equipos, van a ser 5 maneras diferentes de llevarse a cabo el proceso formativo. Y cada uno con sus características y evidencias correspondientes. Bueno. Y aquí tenemos un menú de opciones de evidencias de aprendizaje, porque existen diferentes complejidades. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó ver al principio de que un equipo ponía un mapa mental, por ejemplo, 20%, y el otro equipo ponía mapa mental 10%. O sea, los porcentajes eran asignados de acuerdo a los intereses de los equipos. Entonces, al hacer este menú, pues de alguna forma orienta mejor, ya que como ellos están acostumbrados a ser evaluados desde la pedagogía, de repente hacer propuestas andragógicas en la evaluación no es tan fácil. Y entonces yo les dije, bueno, todos los que están en la parte de en medio del lado izquierdo van a tener un máximo de 30 puntos. Máximo. Puede valer menos, pero al menos 30 puntos están ahí. Y por otro lado tenemos algunas evidencias de aprendizaje cuya complejidad es menor y más común, y esas pueden tener hasta un 15% de porcentaje, ¿no? Y entonces, tomando de aquí, tomando de allá, los equipos van a especificar y llegar al 100%, que es lo que tienen que cubrir en su momento. Aquí, por ejemplo, tenemos a 4 equipos. Cada equipo ya tiene en su momento, qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, el equipo 3 dice que van a hacer una actividad integradora que vale máximo 55%, una historieta que vale 25%, vamos a ver también en su momento, un reporte de lectura, vale 10%, y en este caso van a tener una matriz, perdón, un mapa mental que vale 10%, ¿no? Toda la suma de todo esto nos da 100%. Bueno, entonces, esto que ya está aquí abajo, pues ya lo dije. Aquí al menos si pensamos que estos 4 equipos corresponden al grupo, quiere decir que al menos va a haber 4 maneras diferentes de llevarse el curso. Licenciada, con respecto al tiempo, me avisa, por favor. Doctor, ¿tenemos suficiente tiempo ahí para lo que usted Bueno, considere? vamos 10 minutitos más, ¿ok? Gracias. Gracias. Bueno, entonces, hablando de las técnicas, aquí es importante, les decía que yo había intentado en una publicación dar una definición, rehacer la definición de didáctica para hacerla amplia de acuerdo a las ciencias agógicas. Por eso dije, bueno, la didáctica antes se decía que era la ciencia y arte que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, estaba totalmente casada con la pedagogía. Y actualmente yo propongo que diga ciencia y arte que estudia la aplicación del proceso educativo a través de métodos, técnicas propias y adaptadas acorde al momento psicobiológico del participante. Bueno, las preguntas ya las haremos, es que pusieron una pregunta aquí en el chat y está yo leyéndolas, pero bueno, las preguntas ya las atenderemos al final. Muy bien, entonces,
Tenemos técnicas didácticas andragógicas, no, me voy rapidísimo aquí. Tenemos la técnica TPT, que es del todo las partes al todo, que es una técnica que propuso Malcolm Knowles. Y entonces tenemos el primer todo, que sería a lo que quiero que los participantes lleguen. Les explico todos los puntitos que ven ustedes del lado derecho en esa figura azul son los momentos necesarios para poder cubrir y hacer que los participantes hagan su todo. Y el segundo todo, que está en la parte inferior, sería el resultado ya de la participación de los participantes en su momento. Me parece que tengo aquí un ejemplo. ¿Pueden bajar este volumen, por favor? Apagar micros, si son tan amables. Bueno, aquí está un ejemplo del todo. El primer todo sería este pastel. Aquí les explico cómo hacer el pastel, desde la receta, los ingredientes, cómo se mezclan, hasta el horneado y decorado, y ellos van a llegar a su segundo todo. Durante la ejecución de este proceso, se sugiere utilizar, esto lo sugirió Brockett y Yemstra, dos autores también que hablan sobre andragogía, y nos dicen, mira, vamos a manejar algo que llamemos el avanzómetro, en donde tú especifiques diferentes fases del proceso formativo, de tal manera que los participantes vayan viendo, de acuerdo al avance. Por ejemplo, si el primer punto es la receta, se colorea o se le pone una seña de que ya se cumplió. El segundo punto es la mezcla de ingredientes, ya mezclaron, se pone el siguiente avance y va a fungir más o menos como cuando se recarga el celular, que en la parte superior comúnmente de nuestro celular nos dice cuánto por ciento va cargando el celular de energía, pero por consecuencia nos dice también cuánto nos falta. Si dice su celular ya tiene 85%, ya sabemos por consecuencia que le falta 15% para llegar al 100%. Eso, fíjense, que ayuda a minimizar algunas ansiedades de adultos en procesos formativos. Yo he utilizado esta técnica en diferentes congresos en donde me piden ser tallerista y en donde generalmente me dan 3 horas, 4 horas, y en poco tiempo tengo que diseñar algo muy efectivo para trabajar con mis participantes. Entonces, eso puede ser una manera de trabajar. Cuando estamos hablando de grupos grandes y tenemos que trabajar algunos temas un poco pues delicados, aborto, ahora la guerra de Ucrania, el nuevo orden mundial, el nombre que ustedes quieran del tema, que de repente puede ser polémico. Bueno, podemos trabajar con esta técnica que se llama Plena 5.2. La técnica Plena 5.2 fue creada por un colectivo de profesores andragógicos de Santo Domingo, de la República Dominicana. Entonces, ellos hablan así más o menos como en las películas gringas de cuando hay juicios, en donde tenemos un fiscal y tenemos a un público que es el que va a tomar la sentencia, etcétera, etcétera. Más o menos esa es la temática de esta técnica, en donde nosotros podemos debatir temas bastante amplios y poder llegar a conclusiones específicas. También tenemos técnicas didácticas de uso andragógico, como pueden ser los casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en investigación o aprendizaje basado en cuestiones sociales, ¿no? Tenemos varios ya diferentes técnicas de aprendizaje colaborativo que nos puedan ser de utilidad. De las técnicas didácticas comunes que hemos manejado por años, que pueden también ser de uso andragógico, podrían ser las técnicas con expertos, ya sean internos o externos. Obviamente con externos tiene mayor atracción por el hecho de que son expertos que manejan la información día con día. Entonces, por ejemplo, tenemos el debate, tenemos el panel, que ya no entro en ellos porque pues, se asume que ustedes ya lo conocen. Tenemos el simposio, tenemos la mesa redonda, donde se pueden llevar a cabo diferentes planteamientos de diferentes temáticas, y también tenemos los conversatorios. Aquí en México los conversatorios no son tan comunes como yo he visto en Centroamérica y en Sudamérica, ¿no? Entonces, pues se puede llevar a cabo un conversatorio en donde todos tienen conocimiento del tema, pero tenemos a un experto al frente, que es quien va en su momento a disipar
y a reorientar algunas cuestiones para incluso quitar equívocos que puedan aflorar ahí. Bueno, ya para ir cerrando la evaluación, que ya la mencioné, tenemos una evaluación en donde se hace mayor énfasis en la autoevaluación. Aquí, si checamos etiquetas azules, veremos que la autoevaluación se compone de un 40%, el equipo con otro 30% y el facilitador con otro 30%. Quiere decir que un mismo objeto, evidencia de aprendizaje va a ser evaluado desde 3 perspectivas correspondientes. Si no hubiera equipos, entonces sería al 50% entre la autoevaluación y la evaluación unidireccional. Y aquí está el ejemplo de cómo podríamos, un video que entregó un equipo, cómo va a ser observado para su evaluación por parte de cada uno de los participantes, por el equipo correspondiente, por el facilitador correspondiente. Yo sugiero que la parte de la coplaneación sea más orientada hacia los procesos de trabajo en equipo, porque esos no los apreciamos. Es muy común que muchos equipos realicen el grueso de sus actividades fuera del salón y entonces no los vemos. Entonces, una forma de recopilar información de cómo se desarrolló el proceso para llegar a este video, pues puede ser a través de el énfasis hacia el trabajo en equipo, cómo se desarrolló. Y bueno, ya por último tenemos metodologías, la eutagogía que sonó mucho hace algunos años, 2, 3 años, que lamentablemente no es aplicable tan fácilmente en cualquier sistema educativo. Tenemos la paragogía o aprendizaje entre pares y la cibergogía que en estos momentos se ha ido haciendo más fuerte. Sin embargo, la paragogía y la cibergogía serían de uso andragógico. O sea, no nacieron en andragogía, pero sí son de uso andragógico. El detalle también está que en el caso del aprendizaje entre pares y lo que es la cibergogía, hay poco escrito, pero también hay poco fundamento para utilizarlo en el aula. Entonces, pocos profesores han visto la manera de cómo sistematizar estas metodologías para poderlas implementar con sus estudiantes. La eutagogía está muy clara. Hay un libro que ustedes pueden incluso checar en internet que habla sobre eutagogía en la educación superior y lo pueden descargar, lo pueden traducir y pueden ver algunas cosas sobre aquí creo que es Glasner y Bach quienes participan en este libro. Bueno, entonces ya con esto tenemos, bueno, la autología, que es un proceso de aprendizaje autodeterminado, también tiene su propia metodología muy interesante que se puede implementar. Hay que hacer más cosas, sí, todavía, porque a lo mejor en el mundo anglosajón puede ser más fácil implementarlo en las universidades que en el mundo latinoamericano, en donde las rigideces educativas puedan hacer que se pueda llevar a cabo hasta un porcentaje más o menos. Lo que sí se puede decir es de que se da una carta abierta hacia el estudiante para que él pueda determinar qué es lo que quiere aprender en esa materia, no basado en un contenido ya fijado como sucedería en un pensum o en un plan y programa de estudio, sino es como date una hoja abierta, mira, esta materia se llama Psicología 1, tú dime qué quieres aprender aquí, ¿no? Y entonces ahí van a tener que estar negociando con su facilitador para poder centrar su trabajo. No va a ser que en psicología uno quiera aprender, por ejemplo, cuestiones de astronomía, pues que no tienen que ver con la psicología, sino que tienen que estar concernientes en los contenidos. La autoeficacia y la capacidad del estudiante pues se va haciendo mayor. ¿Por qué puse la palabra alumno? Porque fíjense que en este caso de la autagogía, que fue una propuesta creada por Hayes y Kenyon, ellos no hicieron una buena revisión del estado del arte. Y entonces ellos están haciendo una propuesta andragógica, pero muy pedagógica de alguna manera. Entonces hay que limpiar todavía un poco más esa metodología para poderla implementar totalmente. Y bueno, hay un aprendizaje no lineal, o sea, no hay un aprendizaje de unidad 1, unidad 2, unidad 3, sino que se va haciendo un aprendizaje en malla
para poder trabajar utilizando todos los recursos que se vayan incorporando en su momento. La pedagogía, pues al final de cuentas, al menos tiene que ser llevada a cabo con mucho cuidado, con mucha atención, para evitar que de repente existan como pequeños líderes al interior de los equipos que se roben el micrófono y que todos los demás nomás digan sí, 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 y no aporten en su momento. Bueno, ese sería el aprendizaje entre pares que ya mencioné, y también la cibergogía, que en este caso, pues al menos algunos que la usamos, pues sabemos que desde que prendemos nuestro equipo, nos conectamos a un navegador, tenemos ya un propósito de estudio fijado por nosotros mismos, y entonces haremos accesos a artículos, a libros, a diferentes plataformas que nos permitan acceder al conocimiento y poder hacer nuestro propio conocimiento en su momento. Bueno, básicamente eso sería que hay una referencia sobre andragogía y la aplicación en el aula. Muy bien, y aquí en este código QR, pues alguien si gusta capturarlo, pues están mis datos para poderlos, para que me pueda contactar por diferentes medios. Quedo a sus órdenes, licenciada, maestro René, también quedó a sus órdenes. Un agradecimiento muy especial al doctor Flavio por su grandiosa participación, ya que él ha expuesto un tema muy interesante para nuestra formación como participantes andragogos. De la misma manera es muy útil para manifestarla y practicarla en la sociedad, ya que hoy en día la andragogía se ha dejado a un lado, no se toma ni valora el aprendizaje del adulto. Sin embargo, muchas veces el adulto es el que tiene mucho más conocimiento y adquiere ese aprendizaje de mejor manera. En la sociedad se deja a un lado porque se ve al adulto como una persona que le es difícil aprender. Sin embargo, tiene la capacidad y tiene las habilidades. Muchas gracias, doctor Flavio de Jesús A Castillo la Silva, orden. por su valiosa participación. Como siguiente punto tenemos el espacio de preguntas y respuestas a cargo de la licenciada Ami Muñoz. Con ella el tiempo, por favor. Muy bien, muy buen día para cada uno de ustedes. Buen día, doctor Flavio. Es un gran privilegio el poder escucharle, ¿verdad? Y que nosotros, Muchas gracias. a base de eso, pues sigamos creciendo en conocimiento y también. Y tenemos aquí algunas preguntitas de Sí, los adelante. presentes. Dice una de ellas, ¿cómo debe ser evaluado el participante y qué instrumentos se deben aplicar? Bueno, mencionaba yo que en la fase de coplaneación es donde comienza todo esto. Ahí tenemos que especificar cuánto va a valer la autoevaluación, cuánto va a valer la evaluación, la coevaluación, y cuánto va a valer la evaluación unidireccional. Generalmente yo, porque he visto también abusos de parte de los participantes, he sugerido que la autoevaluación no sea mayor a un 60%. Quiere decir que puede ser 50, puede ser 60%. Y el resto de porcentaje se reparta entre la coevaluación y la evaluación unidireccional. Entonces, basado en esto, cada equipo en esta fase justamente, primero decide cómo hacer su equipo, ¿no? Yo generalmente sugiero que los equipos sean de 1, de 3 o de 5 estudiantes máximo, no más. Tampoco acepto equipos pares porque al final de cuentas hay toda una justificación teórica al respecto, pero bueno, no, para no meterme ahorita en ello, sería equipos de 1, de 3 o de 5. Obviamente de 1 sería individual. Y entonces ellos van a decidir cuáles van a ser sus evidencias, ya sea por unidad, ya sea por todo el contenido de la materia que van a desarrollar, ¿no? Y en qué tiempo y qué porcentajes.
Como ya está eso especificado, yo lo que hago es que recibo los contratos de aprendizaje y bueno, ya recibiendo los contratos de aprendizaje, entonces yo lo que hago es regresarles a la vuelta de revisarlos, les entrego un rubricario donde seguramente vendrán, yo me voy a asegurar que ahí vengan las rúbricas de los productos de aprendizaje que ellos hayan decidido realizar. Por ejemplo, un video, una historieta, unos mapas mentales, una presentación, una infografía. Bueno, todo eso ya está en ese rubricario para que tengamos esas rúbricas como un lenguaje en común. Es como tú y yo nos vamos a comunicar a través de esa rúbrica para que no haya ningún sesgo de ningún otro tipo. Y entonces hay un momento cuando los estudiantes entregan, vamos a suponer que este libro sea el producto de aprendizaje. Cuando ellos me entreguen este libro, bueno, obviamente su producto de aprendizaje, me van a entregar a la vez la autoevaluación ya realizada. Quiere decir que el participante ya me entregó su producto de aprendizaje, pero también su autoevaluación. Ya después, en algún momento, vamos a hacer evaluaciones de la coevaluación y también la evaluación unidireccional, que es la evaluación del facilitador. Yo hago generalmente una hoja de Excel. Si me dan un segundito y les busco rápidamente una hoja de Excel, de las que yo utilizo para poder hacer las sumas correspondientes a los grupos, y la verdad que eso ayuda considerablemente porque entonces, ya la estoy abriendo, aquí está. Entonces, déjenme compartírselas rápidamente. A ver, déjenme. Aquí está. Bien, si ustedes ven aquí en esta pantalla, esta es una hoja de Excel real, O sea, quiere decir que fue realmente de un proceso formativo. Aquí están las estudiantes que participaron. Y tenemos del otro lado, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque este equipo, eran 2 equipos nada más, este equipo decidió hacer 6 evidencias de aprendizaje. El otro equipo nada más decidió 4 evidencias de aprendizaje. Y entonces se dan cuenta, voy a ampliarlo un poquito más, a ver si se ve, tiene A, C, F. Sería autoevaluación, coevaluación y la del facilitador. No, la F no es de Flavio, sino es de facilitador, ¿no? Y así sucesivamente todas las columnas amarillas son subtotales para que lleguemos al final, pues al gran total, que sería el 100% en su momento que está aquí del lado derecho. Entonces, de esa manera me es muy fácil, está nada más registro calificaciones y nada más en su momento estoy compartiendo, meto los datos y ya sale el resultado y les comparto esa calificación a los participantes prácticamente de manera inmediata. No sé si eso ayude. Con respecto a las técnicas, pues las técnicas generalmente son colaborativas, son de corte cualitativo. No concibo hacer examen, no lo concibo, al menos tal como la idea clásica del examen, yo no los hago. Tengo más de 10, 15 años que no hago exámenes. Pero sí se puede hacer una actividad lúdica, como un Jeopardy, como un maratón, como diferentes maneras de apreciar todo el conocimiento teórico que los estudiantes hayan tenido o formado durante ese proceso. Entonces, no lo hago, o sea, generalmente no toco la parte teórica, porque yo lo que busco es que generalmente se vean cosas aplicativas. Tú no puedes hacer algo que no conoces en la parte teórica, entonces por eso es de que me voy más hacia las partes aplicativas. No sé si con eso contesto, licenciada, pero básicamente eso sería en la fase ya un poquito con más detalle de la evaluación. Bien, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta que nos realizan aquí
en el chat es ¿cuál es la diferencia entre proceso de enseñanza-aprendizaje y proceso de orientación-aprendizaje? Bueno, pues para empezar, las ciencias, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje es de la pedagogía. Y si dividimos ese proceso en dos, estamos hablando de un proceso de enseñanza que comúnmente lo hace el facilitador, bueno, en este caso el docente. Cuando digo docente me refiero a la persona que está parada en la pedagogía. Y entonces ese proceso lo hace él, porque piensa que solamente él es el medio para que sus estudiantes aprendan. Y el proceso de aprendizaje lo hacen los estudiantes. En el caso de la andragogía, el proceso es de orientación-aprendizaje, OA, y si se dan cuenta, no existe la enseñanza. Existe la orientación, significa que mi labor como facilitador es ver que ustedes no se salgan de los temas que se están considerando, de tal manera que ustedes no trabajen de más. Entonces, yo a través de preguntas, a través de diferentes medios, sin decirles exactamente, oye, aquí ya estás fuera del tema, debo de orientar, por eso se llama así, debo de cuidar a que el estudiante o participante llegue a las metas que se haya trazado en su contrato de aprendizaje. Entonces, esa sería una diferencia muy sencilla de enunciar. En el proceso de orientación, podríamos agregar que no hay el proceso de enseñanza y por lo tanto, todos aprendemos de todos, ¿no? Ya lo dije durante la presentación, todos aprendemos de todos, entonces no es exclusivo ya del facilitador nada más, ¿no? Adelante, licenciada. Gracias, doctor. La siguiente es, ¿qué otros aspectos abarca la flexibilidad o solo el evaluativo? Generalmente estamos hablando de los principios de evaluación, entonces tienen que ser netamente evaluativos. La flexibilidad tiene que ver con eso, y eso la pedagogía no lo va a poder hacer, ¿no? Realmente la flexibilidad tiene que ver con que el adulto decida cuándo es el mejor momento para ser evaluado. No es cuando el profesor quiera, porque es muy común en la pedagogía, voy a hacerles examen o voy a hacerles evaluación el día 5, el día 8, no sé, ya especifica él, ¿no? No, aquí en este caso el equipo decide cuándo. Claro, hay un límite que es el inicio del curso y el final del curso. No me puedo ir más allá del fin del curso, ¿verdad? No puedo decir, si el curso termina en diciembre, no puedo decir, ¿sabes qué? Te recibo el trabajo en enero, ¿no? O sea, yo también tengo muy claro que hay un compromiso administrativo, educativo, que me implicó conocer que hay un periodo de clases de tal fecha a tal fecha. Dentro de ese marco, tú me dices cuándo quieres entregar. Y generalmente yo les sugiero a mis estudiantes que no piensen en la última sesión como la fecha de entrega de todos los trabajos, ¿no? Sino que sea repartido apropiadamente al interior de los tiempos de la materia correspondiente. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta con respecto a lo que usted comentaba y nos dicen acá, ¿a qué se refiere con la rigidez educativa en Latinoamérica? A ver, casi no se entrecortó un poco. ¿Puede repetir, por favor? Ok. Dice, ¿a qué se refiere con la rigidez educativa en Latinoamérica? Rigidez educativa, bueno, de hecho es mundial, ¿no? Que todas las universidades están paradas en la pedagogía, porque al final de cuentas, como ya lo mencioné también, ya estamos a pocos años de que se cumplan al menos 400 años de la didáctica magna de Comenio, padre de la pedagogía. De hecho, la universidad de ustedes, la San Carlos de Guatemala, dice, id y enseñad a todos. Ese es un pensamiento netamente pedagógico. Alguna vez en el Centro Universitario Sur-Occidente, yo en una lección inaugural, yo decía que se tendría que cambiar ese lema por id y orientad a todos, si es que quisiéramos nosotros pensar que estamos entre adultos. Claro, sé que es difícil, pero quise con esa idea ubicar un pensamiento pedagógico que debiese ser reemplazado por un pensamiento andragógico. A eso se refiere. O sea, estamos hablando de que todo está sustentado pedagógicamente y entonces, lamentablemente, la pedagogía, yo lo he dicho en
en otras participaciones, para mí, para Flavio Castillo, la pedagogía es como el invento de la rueda. Un invento fabuloso que nos sacó del hoyo que estábamos y que nos impulsó como humanidad. Sin embargo, ya tuvo su límite. Ya llegaron a su límite y ahora son un tope para el desarrollo de otras situaciones, ¿no? La rueda fue inventada, según algunas personas, en el año 3500 antes de Cristo, por ahí más o menos. Entonces, 3500 antes de Cristo más 2000 años que ya llevamos en son 5500 años. Los hermanos Wright en 1910, por ahí más o menos, hicieron el primer vuelo en avión y empezaron a conquistar los aires. Quiere decir que tuvieron que pasar prácticamente 5000 años, más de 5000 años, para que nosotros, los humanos, empezáramos a volar. Tal vez si no hubiera existido ese pensamiento girocentrista, que es el principio de la rueda, hubiéramos empezado a volar de tiempo atrás, ¿no? Entonces, a veces son inventos fabulosos, pero que después se vuelven inventos tope, le llamo yo, porque no dan posibilidad de cambiar el pensamiento tan fácilmente. Gracias, doctor. Voy con la siguiente, la cual nos indica qué técnica didáctica andragógica es la recomendable implementar considerando el tipo de educación superior en Guatemala. Pues mira, lo interesante de la andragogía es de que no te vas a preocupar por eso, la verdad, porque al final de cuentas, en el proceso, en la fase de coplaneación, realmente es el grupo, de acuerdo a sus intereses y necesidades, que fija el rumbo de lo que se va a realizar. La pregunta es muy sencilla cuando empezamos en esa fase de coplaneación. Oigan, ¿cómo les gustaría llevar a cabo esta materia? Y a partir de ahí empezamos a aceptar las ideas necesarias, a tomar los acuerdos necesarios, y cada materia, cada grupo, cada momento será diferente, cada equipo será diferente. Entonces, si yo, no es como en la pedagogía, y aquí yo sí quisiera alertarlos de que no hay una planeación como la pedagogía, de que vamos a ver, primera sesión vamos a hacer esto, segunda sesión, no, eso no existe en andragogía. En andragogía nos tenemos que basar en los contratos de aprendizaje de los equipos de trabajo que fueron hechos en la fase de coplaneación. Entonces, si yo pienso que soy andragógico, pero estoy haciendo una planeación de todo mi curso, realmente no lo soy. Soy realmente pedagógico, algo así como un lobo con piel de oveja, ¿no? Según yo, pienso que soy andragógico, pero realmente la piel que traigo es de pedagogía. Entonces, hay que tener cuidado de ser consistente nada más en ese sentido. Gracias, doctor. Voy con la siguiente que nos indica cuál sería la importancia de la tecnología en la andragogía. Fíjate que es interesante la pregunta. Bueno, te estoy tuteando, licenciada, pero discúlpame. Es importante la tecnología. Yo soy andragogo desde el 2010 más o menos, que empecé a hacer mi cambio. Yo fui obviamente formado pedagógicamente y yo decidí cambiar hacia la parte andragógica. Entonces, con respecto a la tecnología, algo que tengo de queja general es de que todas las plataformas, llámese Moodle, llámese Blackboard, llámese Bright, llámese Classroom, Moodle, la plataforma que ustedes quieran, de ese tipo, son muy pedagógicas. Entonces, si yo esto que hago en la fase de coplaneación, realmente quisiera yo llevarla hacia una plataforma tecnológica, realmente tronaríamos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, ¿qué es lo que hacen todas las plataformas? Las plataformas tienen una opción que se llama tareas o actividades. Y entonces yo selecciono esa, yo le pongo el nombre de la tarea que van a hacer, cuánto vale, si es que quiero ponerlo como parte del texto, le pongo algunas especificaciones y le digo qué fecha tienen que entregar. Eso realmente es una idea muy pedagógica. Yo, por ejemplo, tengo ahorita 3 grupos que llevan una materia que se llama Fundamentos de Investigación de primer semestre, que son 4 unidades.
Y tengo mucho cuidado porque con esto de la andragogía, un grupo decidió empezar con la unidad 4, luego la unidad 1, luego la unidad 3 y terminar con la 2. Otro grupo dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a empezar con la 2 y de ahí nos vamos a la 1, a la 3 y a la 4. Y así, o sea, los tres grupos tienen diferentes maneras de tratar sus 4 unidades. Y yo tengo una tablita porque ando cuidando eso. ¿Qué es lo que hice? Porque utilizo Moodle, por ejemplo, por parte de la institución. Entonces, que para mí es una plataforma tecnológica educativa muy arcaica, pero no le digan a nadie. Entonces, eso tengo que hacer de tal forma. Entonces, tengo que andar ahora rastreando al grupo 1, dónde empezó. Tengo que bajar sus tareas de dónde empezó. Si ya va a otra unidad, tengo que bajar las tareas de la otra unidad. En cambio, del grupo 2, tengo que bajar de la otra unidad y así estoy buscando de acuerdo para poder ir revisando sus avances de trabajo, ¿no? Entonces es un poco complicado, se hace más complicado, pero yo lo veo como una oportunidad. Yo no lo he hecho, pero sí sería bueno que el CUNOLOC pudiera presentar el día de mañana una plataforma educativa andragógica. O sea, si todas son pedagógicas, la pregunta sería, pues, ¿qué nos falta? Pues hacer andragógica, ¿no? Entonces, pues, si ustedes tienen, sería muy bueno para incluso hasta de tema de tesis, trabajar, de maestría, obviamente, de trabajar una plataforma educativa andragógica. ¿Cómo sería? ¿Cómo llevar a cabo la praxis andragógica, pero ahora en una plataforma en donde sea versátil y obviamente apegado a la andragogía y no a la pedagogía como son todas las que existen hasta este momento? En todo lo demás, la tecnología es igual, los andragogos y los participantes no somos humanos diferentes a los demás y utilizamos las mismas herramientas, simplemente que cada quien lo va a utilizar desde la perspectiva de ciencia que estén utilizando en el proceso formativo correspondiente. Bien, muchas gracias, doctor. La siguiente indican cuáles son las desventajas de la andragogía. ¿Cómo te las digo? Bueno, una desventaja que hay es de que todo lo que existe, no todo lo que existe escrito de educación de adultos es andragogía, ¿eh? O sea, ese sería que las personas al no conocer caen fácil en la desinformación. Entonces por ahí, por ejemplo, ven educación de adultos y ya piensan que es andragogía. No, no todo lo escrito para adultos es andragogía. 2, el facilitador, no por el hecho de estar en un nivel universitario o de posgrado, en automático es andragogo. No, tampoco. Tiene que tener una formación para tal fin. El tercero sería que lamentablemente existe una gran resistencia e ignorancia de parte de las autoridades educativas de poder estar abierto a nuevas situaciones. Como ellos fueron formados pedagógicamente, pues incluso hasta en su discurso ustedes pueden escuchar a sus autoridades educativas y de repente utilizan como sinónimo pedagogía y educación. Es que esta actividad pedagógica, bla, 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 no, es que esta actividad educativa, bla, o sea, como si fueran lo mismo. Y entonces yo he sido de la idea, y lo he dicho varias veces, de que, apaguen sus micros, por favor, por ahí, soy de la idea que, si nosotros, se me fue, no podemos hablar de una educación inclusiva si todavía seguimos utilizando como sinónimo de educación a la pedagogía. Creo que debe ser muy claro, si estoy con niños, debe ser pedagogía, si estoy con adultos, debe ser andragogía. Pero no por discurso tampoco. No quiero que tampoco las autoridades educativas de su universidad o de otras universidades digan, a partir de hoy, como somos universitarios, somos andragógicos. No, espérame, vamos a hacer todo el proceso de formación, vamos a asegurar que realmente
y no nada más de dientes para afuera, realmente seamos andragógicos. Entonces, y eso va a ser chamba de ustedes, trabajo de ustedes. No sé si la palabra chamba para ustedes significa lo mismo. Chamba para nosotros es trabajo. Entonces, va a ser trabajo de ustedes como egresados de la maestría, pues reorientar, y ahí entra la palabra orientar o reorientar, a las autoridades educativas de que cuando estamos hablando de adultos o entre adultos, tenemos que pensar en formación andragógica, no pedagógica. Y ahí ustedes tendrán que hacer mucha labor en ese sentido. ¿Cuál es su responsabilidad? Pues la responsabilidad de ustedes será realmente ser andragogos y no empezar a hacer híbridos de pedagogía, andragogía, que al final de cuentas quedan como aberraciones en su momento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Adelante, licenciada. Gracias, doctor. Vamos con una de las últimas preguntas. Nos indican aquí cómo podemos promocionar la importancia de la educación andragógica en nuestra sociedad. Pues cuando yo vea que el CUNOLOC realmente es andragógica, ya están dando el primer gran paso en su momento. Pero necesitan ustedes ahora asegurarse que al interior del CUNOLOC, profesores, personal de apoyo, personal administrativo y directivos, pues de repente estén bien así orientados. Hacer su trámite ante rectoría para que cambien el lema de IT y orientar a todos, en lugar de IT y enseñar a todos. En ese momento ya están haciendo una gran aportación a su sociedad. Pero no pueden ustedes estar soportados en un ambiente pedagógico y poder estar con procesos formativos de que sí y que no estén sustentados en la andragogía. Hay que tener mucho cuidado ahí. Gracias, doctor. Y de igual forma nos indicaban que qué posibilidad habría que usted nos podría compartir el material que presentó. No hay problema, yo se lo hago llegar al maestro René con todo gusto, pero no sé si capturaron mi QR, también quien quiera me lo puede pedir. En el QR viene mi correo, viene mi WhatsApp, viene mi Facebook, todo eso viene, voy a ponérselos de nuevo. Nada más déjenme abrirlo primero para que capturen ustedes mi QR. Lo que puedo hacer es mejor es ponérselos aquí en el chat, mi código QR. Y quien guste me puede contactar por ese medio para y con gusto me dicen nada más. Estuve en la conferencia con el CUNUROC y me interesa en la presentación, pues yo con gusto se las proporciono de manera directa y a lo mejor hasta un regalo sorpresa ahí, ¿no? Y lo digo en buen sentido, ¿eh? Ya les acabo de poner en el chat mi QR y de ahí pueden ustedes descargarlo y después leerlo para que obtengan mi correo y todo lo demás que les decía, ¿no? Con todo gusto, ahí estoy a sus órdenes. Ya está, licenciado. A sus órdenes. Hola, hola. Licenciada, ¿me escucha? Maestro René. Sí, se le escucha, doctor, solo que yo creo que la compañera tiene problemas ahí con la señal. Conexión. Muy bien, no hay problema. Muy bien, pues quedo a sus órdenes entonces. Muchísimas gracias ahí por su participación. Como siguiente punto tenemos entrega de reconocimientos. Para ello, solicito también la participación de la licenciada Ami Muñoz. No sé si ya arregló ahí su conexión.
Bien. Ya, licenciada, muchas gracias. Disculpen ahí. Muchas gracias de igual forma, doctor, por darnos pues respuesta a esta serie de preguntas, ¿verdad? Y a cada uno de los participantes por la mención de ellas. Y vamos a continuar con el reconocimiento indicado, ¿verdad, licenciado Danis? Permítame. Permítame, estoy tratando de compartir. Ya está compartida una imagen aquí de una constancia. Solo que voy con el... Ahí está. No sé si ya se puede visualizar. Ya, licenciada, gracias. El diploma es de la siguiente manera. La Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario Noroccidente Punoroc, Departamento de Estudios de Posgrado, quinta corte de maestría en docencia universitaria con énfasis en andragogía, otorga el presente diploma a Dr. Flavio de Jesús Castillo Silva por su valiosa y destacada participación como conferencista en el modelo de proceso de orientación-aprendizaje y su incidencia en la educación superior. Huehuetenango, octubre 23 de 22. Y de igual forma, pues tenemos lo que son las firmas del ingeniero Otto Gabriel Salguero Vázquez, director del Departamento de Estudios de Posgrados. El visto bueno del ingeniero Marvin Misael Herrera, director del Centro Universitario de Noroccidente, y también del maestro Javier Ociel Alba Castañeda, coordinador programa de maestría, Departamento de Estudios de Posgrado. Así que fue un gran privilegio el tenerle el día de hoy, doctor, y pues escuchar todo ese conocimiento que usted tiene, ¿verdad? Ahí sí que al principio que la licenciada pues leía lo que es su hoja, ¿verdad? Ahí sí que nos inspira a nosotros pues a seguirnos preparando, ¿verdad? En todo lo que corresponde también a la educación para que lo que nosotros brindemos pues sea algo significativo. Muchas gracias, doctor. No, pues gracias por la flor, licenciada, muy amable. La verdad que simplemente me gusta hacer lo que hago y lo hago con la mejor disposición de mi parte. Muchas gracias. De la misma manera tenemos también la lectura del diploma para participantes. Ahorita voy a hacer presentación de ello. Bien, doy lectura entonces para el diploma de cada uno de los participantes, el cual pues estará igual lo que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario Noroccidente Punoroc, Departamento de Estudios de Posgrado, quinta corte de maestría en docencia universitaria con énfasis en andragogía, otorga el presente diploma a, y pues tenemos el ejemplo aquí de la licenciada Daris Milví Castillo Castillo, por su participación en la conferencia Modelo de Proceso de Orientación, Aprendizaje y su incidencia en la educación superior, desarrollada el 23 de octubre de 2022 con una duración de 2 horas.
Y vienen de igual forma las firmas correspondientes del ingeniero Otto Gabriel Salguero Vázquez, visto bueno del ingeniero Marvin Isael Herrera y del maestro Javier Ociel Alba Castañeda. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada, por su participación. Muy bien, como siguiente punto, tenemos las palabras de agradecimiento a cargo del licenciado José Recinos. Con él el tiempo. Muy buena tarde. Primero, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque nos permitió poder desarrollar esta actividad. Y de igual forma agradecer al ingeniero Marvin Isael Hernández, director del Centro Universitario de Noroccidente. También al ingeniero Edson Alvarado, coordinador académico. También queremos darle las gracias por su presencia al ingeniero Otto Gabriel Salguero, del Departamento de Estudio de Posgrado del CUNOROC. También al maestro Javier Ociel Alba Castañeda, coordinador de la maestría en docencia universitaria. Y también queremos extenderle nuestra gratitud por su excelente disertación al doctor Flavio de Jesús Castillo Silva por su importante aportación en esta conferencia. De igual, mandarle un saludo desde aquí de Huehuetenango hacia su persona allá en nuestro hermano país de México. También darle las gracias por la organización, planificación y dirección de esta conferencia a el maestro René Orlando Tobar por su apoyo en esta actividad y también a cada uno de los presentes invitados por su importante participación en el desarrollo de esta actividad y a cada uno de los maestrandos por el apoyo a la misma dentro de esta conferencia y que tengan muy buena tarde. Pues de mi parte, muchas gracias por la invitación. Está pendiente para el próximo año una posible visita al campus CUNOROC. Y bueno, yo quisiera, pues obviamente decirles que estoy a su disposición. Siempre que haya un espacio para hablar de andragogía, pues cuenten conmigo en ese sentido. Maestro René, pues muchas gracias por haberme considerado. Y yo quisiera, al final de que termine esta transmisión, si se puede quedar un momentito, y también el maestro Osiris, por favor, el doctor Osiris, se pueden esperar un momentito, y ya quedamos para pensar en ideas para la próxima vez que nos veamos. Yo voy a cerrar la grabación para que tengamos ya el video de este evento.